Los arcanos mayores constituyen una secuencia de 22 pinturas emblemáticas, teniendo cada una su propio título especial, y están numeradas de 0 a 21. En la lectura del tarot, cada arcano mayor representa un arquetipo, ilustrado en una escena con una o varias personas y muchos elementos simbólicos. Cada una tiene un número, generalmente números romanos, y un nombre, aunque no todas tienen ambos y algunas solo tienen una imagen. Bienvenidos al curso de tarot básico. En el video de hoy hablaremos de los arcanos mayores. El loco. Esta carta nos habla de la plena felicidad, la que se vive sin ataduras, de amores ideales del momento. Es una carta que simboliza la ilusión, ya que nada existe en realidad. Algunas versiones del tarot representan al loco como un anciano barbudo, porque la actividad creadora del universo tiene que ser más vieja que cualquier cosa de las que trae a existencia. Sin embargo, Waite parece adoptar el punto de vista de que la energía cósmica, siendo eterna, es siempre joven. Siempre está en la cumbre de su poder. Siempre tiene infinitas posibilidades. Por eso está representada en el tarot revisado por un joven de cabello rubio. Su pelo amarillo simboliza la fuerza solar. Está ceñido por una corona verde de la que sobresale una pluma roja. El verde es el color de la inmortalidad. La corona, circundando la cabeza del viajero, denota la victoria de la inteligencia. La pluma roja denota emoción o deseo, que es la fuente del amor y el deseo. Así como la corona ciñe el pelo del loco, también lo hace la inteligencia, expresada en la aspiración pura, ajustando o controlando la fuerza solar. Su manto interno es blanco, el color de la luz pura. La cualidad de sabiduría, verdad y pureza. El vestido exterior es negro. Este arcano nos dice que con lo necesario se puede ser muy feliz. Él lo es, lleva lo necesario. La vara sostiene una cartera que contiene las posibilidades latentes de manifestación, porque todas estas posibilidades dependen de la acción de la mente objetiva para su realización. También nos advierte de tener cuidado. En esta fantasía podemos dar pasos en falso y acabar mal. La rosa en su mano izquierda es el emblema de la Virgen María y de Venus. Por tanto, representa el principio femenino. Es una rosa doble para mostrar que el principio que representa ya ha sido cultivado y desarrollado hasta cierto punto. El perro también es blanco para mostrar que simboliza el intelecto purificado. Va pegado a su lado como compañero y amigo. El abismo a los pies del loco está en contraste con la cumbre en la que se encuentra. En su parte inferior está la llanura, la cual, como escena de trabajo, actividad constructiva, lucha, competencia y una cantidad de manifestaciones, es el polo opuesto de la perfección, sencillez y simplicidad sugerida por la cima de la montaña. Nos habla de aprender de los propios errores y mejor actuar con las ideas claras para triunfar en las metas con éxitos y que no quede todo en humo. El espíritu es completamente libre. Es la realidad en el centro de cada vida personal. Por consiguiente, todos somos esencialmente libres. El arcano en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicado nuestra tirada de cartas. En el plano existencial, yo juego, ingenuidad, simpleza, curiosidad, impulsividad, bien intencionado. En la parte intelectual, yo descubro, atolondramiento, perplejidad, inexperiencia, incompetencia, error y locura. Interacción social, yo me divierto, viaje improvisado, excursión, libertad, camino con corazón. Sentimental, yo soy libre, ligereza, inmadurez, imprevisible, convencional, irresponsable, alocado. Económico, yo aprendo, novatada, desorden, descontrol económico, tontería, delirio. El loco al revés expresa la inocencia, el candor y la ingenuidad. Todo está por descubrir aún. Se ignora casi todo lo importante. Se improvisa según va saliendo y se cometen errores, pues no es posible entender lo que no se conoce. Al no tener conciencia, carece aún de la capacidad de percatarse y de verse a sí mismo. La conducta es inducida por influencias diversas.
Los estímulos del entorno disparan su curiosidad, pero los automatismos y costumbres están regidos en gran parte por órdenes y reglas adquiridas en la crianza, que aún no se cuestionan. El loco al revés simboliza también la alienación, la distorsión de valores por la que se juzga como normal el que gran cantidad de personas estén sumidas en un letargo. La existencia transcurre, las cosas me suceden sin que pueda controlarlas. El mago. Esta carta indica magia, energía, creatividad y movimiento, también un comienzo o una creación con gran fuerza de capacidad para hacer muchas cosas. La figura central es la personificación de una intensa concentración. Su mirada está fija en la mesa ante él. Su mano derecha, sosteniendo una vara, se levanta hacia el cielo. El dedo índice extendido de su mano izquierda señala hacia la tierra, lo que es arriba es abajo. La vara en su mano derecha es una herramienta material que capacita al adepto para concentrar la energía cósmica. No es un producto natural, sino algo modificado por el arte. El mago lo ha fabricado, y esto da testimonio de su conocimiento y habilidad. La mano izquierda, señalando hacia abajo, comunica el poder procedente de arriba hacia la tierra, que representa lo visible, el plano físico. La figura del 8, colocada horizontalmente encima de la cabeza, es el símbolo del infinito. Representa todas las posibilidades universales con las que cuenta para poder transformar lo que tiene a su disposición. La túnica blanca del mago simboliza la luz y la túnica roja simboliza actividad. El mago lleva el rojo de la acción, porque tipifica un tipo de conciencia que generalmente busca expresarse en esfuerzos prácticos para la mejora de las condiciones. El mago puede entrar en acción o abstenerse como él lo decida. La mesa es un área limitada, simbolizando lo que los psicólogos llaman el campo de atención. Como la mesa de dibujo de un arquitecto, le sirve para hacer sus planos y elaborar los métodos para arreglar sus materiales. Los implementos que vemos en la mesa son los emblemas conocidos: aire, la vara, agua, la copa, fuego, la espada, la tierra, el pentagrama. El uso inteligente de estos principios vitales es la base de la acción correcta, y el uso inteligente es principalmente ordenado y sistemático. El jardín representa un lugar determinado. El jardín es el campo de las labores del mago, el objeto de su atención y el principio de reciprocidad que responde a su iniciativa. Es el no ego, la naturaleza inferior del espíritu. Este es un mago con gran concentración, es símbolo de la facilidad de conseguir las cosas, dirigidas principalmente a la sexualidad de pareja, para crear un nuevo amor, un amante o una buena amistad. El mago es un buen conversador con don de gentes e iniciativa, es un vendedor de productos y hombre de juegos de manos, el que tiene una gran confianza en él mismo y experimenta visiones e ideas, siendo algo mágico, por dar la solución a un problema profesionales, de trabajo o de amor. El mago en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo puedo, espontáneo, abierto, rapidez, agilidad, destreza, sagacidad. Intelectual, yo entiendo, deducción y análisis, correcta planificación, captar al vuelo. Sentimental, yo colaboro, afinidad, camaradería, cordial y descomprometido, servicial, juego limpio. Económico, yo progreso, administración inteligente, habilidad negociadora, óptimo rendimiento. Interacción social, yo conecto, servicial, sonriente, suele hacer favores, sabe quedar bien sin mucho esfuerzo. Familiar, yo participo, todo funciona, habilidad manual, cordial y afable. El mago al revés sigue desconociendo aún muchas cosas, pero ha depuesto el candor y la inocencia del loco y actúa con petulancia y necedad. Se mete donde nadie lo llama, e intenta demostrar habilidades que aún no domina. Carece de seriedad y capacidad de decisión, pero sabe encontrar justificación a sus torpezas. Se arriesga excesivamente y es incapaz de medir el alcance de sus acciones. Personifica un cierto desorden y alude al diálogo interno, con el que nuestra mente funciona, acaparando con su acción incesante la atención del yo,
que llega incluso a desconectarse de lo que su cuerpo está haciendo, el cual actúa maquinalmente. La sacerdotisa. Esta carta nos habla de un amor espiritual, amor a la vida y amor de ayuda al prójimo, con necesidad de ayudar a personas que en sus vidas tienen necesidades de lo más básico y común. La gran sacerdotisa está dentro de un templo, sentada sobre una piedra cúbica entre los pilares de una entrada. Los pilares son semejantes en forma, pero opuestos en color. La gran sacerdotisa está dentro de un templo, sentada sobre una piedra cúbica entre los pilares de una entrada. Los pilares son semejantes en forma, pero opuestos en color. Yacu y Niboa será el nombre dado a los dos pilares de bronce que se encontraban en el pórtico del templo de Jerusalén. Fueron hechas por el artesano Hiram de Tiro, por mandato del rey Salomón. El pilar blanco significa yo estableceré y representa manifestación, afirmación o realidad. Corresponde a la palabra sí. Boaz, el pilar negro, significa fuerza y representa lo no manifestado, lo negativo o potencial. Su palabra es no. Al ser iguales en la forma y opuestos en color, los pilares también simbolizan las dos grandes leyes que gobiernan la asociación de ideas, la similitud y el contraste. La corona triple muestra que la influencia de la gran sacerdotisa se extiende a los tres mundos. Por debajo del arquetípico lleva sobre su cabeza una especie de tiara con la forma de las tres fases visibles de la luna, creciente, llena y menguante, que son los tres aspectos de la divinidad femenina, a saber, la doncella, la madre y la anciana. En su mano sostiene el pergamino de la Torá, la ley hebrea, y que, a su vez, como pergamino o como libro, nos está simbolizando la revelación de los secretos ocultos. A su pie izquierdo está pisando una luna creciente recordándonos de nuevo el aspecto de lo divino femenino, o como dice el propio Wade, mujer y madre espiritual. Sacerdotisa, hay un velo estampado con granadas, representando la pureza imperecedera y virginal, pero no se trata de una pureza sexual, sino más bien hace referencia a la pureza del conocimiento espiritual, alejado de todo ámbito mundano. Detrás de este velo y las columnas se puede entrever de fondo, un mar azul, el agua de donde proviene la vida, como símbolo de la creación. La misma idea, que el principio femenino primordial es eternamente puro e inmaculado, está enfatizada en las nociones griegas sobre Artemisa. La gran sacerdotisa es una mujer que sabe guardar confidencias, también puede ser una mujer solitaria y sin pareja, pero con una gran sabiduría y buen juicio superior, siempre dispuesta a ayudar al prójimo. La sacerdotisa en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo medito, suave, serena, fiel a sus principios, piadosa, humanitaria, sensatez y discreción. Intelectual, yo atiendo, intuición, comprensión, piensa antes de hablar, mente inquisitiva, lee entre líneas. Interacción social, yo ayudo, dulce, humanitaria, sabe escuchar, amiga fiel. Sentimental, yo me reservo, castidad, pudor, modestia, timidez, decoro, respeto, amor platónico. Económico, yo ahorro, meticulosa pulcritud, profesional eficiente, ayuda inestimable. Familiar, yo comprendo, abnegación y sencillez, excelente confidente, sabe guardar secretos. Sacerdotisa, al revés puede significar que estás ignorando a tu voz interior y que necesitas dedicar un tiempo a reflexionar y meditar. Es como si estuvieras rechazando a tu subconsciente y a tu interior, que te están pidiendo a gritos que los escuches. La sacerdotisa invertida también sugiere en una lectura del tarot que, aunque tú eres normalmente una persona intuitiva que está conectada con su ser interior, su insensibilidad y egoísmo, la que vive en un mundo del que no quiere salir, donde solo existe sexual. O también puede significar a una mujer que revela secretos a personas, traicionando a terceros. La emperatriz. Esta carta simboliza a la mujer, o lo femenino. La imagen en su conjunto transmite sugestiones enfáticas de fecundidad y actividad reproductora. La figura de la mujer es claramente matronal,
y su vestido es un indicio de que ella ejemplifica la misma fecundidad que está implícita en la vegetación exuberante y en el grano madurando. La corona de 2 estrellas simboliza los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos, y representan los 12 signos del zodiaco. En su significado inmediato y material, la cascada y el pozo, en un sentido más elevado, representan la verdad de que toda fecundidad es el resultado del descenso de la sustancia primordial. También tenemos nuevamente los 4 elementos en el fondo. Los árboles en movimiento hacia una dirección representan el elemento aire, la cascada y el pozo al elemento agua, el cetro de la emperatriz al elemento fuego, y el trigo, así como la vegetación representan el elemento tierra. En consecuencia, si aplicamos nuestro conocimiento de este principio para llevar a cabo propósitos específicos en este plano, realmente estamos sometiendo los procesos universales a nuestro control y dirección voluntarios. Además de esto, también se le asocia con el día viernes, relacionado con la diosa Venus, y con el color verde, propio del cobre. El símbolo de Venus, indicado gráficamente por, es un símbolo que suele representar el género femenino, a veces también de alguna manera asociado a fertilidad. La diosa romana Venus o la diosa griega Afrodita, símbolos del amor y la belleza. El símbolo del corazón suele ser usado para expresar amor en forma de cariño, apoyo, solidaridad, fraternidad y sororidad sin la necesidad de palabras. La túnica blanca simbolizan la luz y la pureza. Las flores en su vestido son un símbolo de amor, pasión, belleza y respeto. Así como el color rojo, donde descansa la emperatriz. La emperatriz, en su simplicidad de interpretación, nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo creo, satisfacción interior, alegría de vivir, amabilidad, refinamiento. Intelectual, yo concibo, talento, originalidad, inspiración, buenas ideas, sensibilidad artística. Interacción social, yo disfruto, gracia y estilo, elegancia, distinción, atractivo, simpatía. Sentimental, yo amo, placer, fascinación, encanto, atracción, contigo hasta el fin del mundo. Económico, yo invierto, ampliación de capital, incremento, ganancia, lujo, riqueza, confort, esplendidez. Familiar, yo cuido, madre cariñosa, generosa hospitalidad, festejos, buen humor. La emperatriz al revés es la primera carta de autoridad mal ejercida. Al estar invertida, el cetro de su mano está inutilizado. Los celos ante alguien mejor que yo, la competitividad profesional, especialmente lo social, acaparan su atención. Suele tener delirios de grandeza y sentirse importante. También le gusta estar a la moda y deslumbrar, para dar de qué hablar. La emperatriz al revés rara vez es maligna, pero si puede poseerlo hace sin remilgos. Es frívola, convencional y a veces mentirosa. Especialmente si le conviene. Intenta disfrutar de la vida y busca oportunidades que le permitan sentirse protagonista de situaciones que exalten su propia importancia. El emperador. El emperador simboliza el deseo de control sobre el entorno. Siempre es una figura masculina, a la que respetan y obedecen por su conocimiento de dar siempre un equilibrio y control sobre lo tratado, dando riqueza tanto material como espiritual. El trono está decorado con cabezas de carnero para llamar la atención a la correspondencia con Aries. Aries es llamado el trono de Marte en astrología, de ahí que el emperador lleve la armadura del dios de la guerra. Él es también el señor y protector de los campos, exactamente como se supone que es el emperador. El cetro está en posición invertida. Esto es para mostrar que el poder representado por el cetro es la expresión positiva de la actividad del emperador. El globo en su mano izquierda es un símbolo convencional de autoridad regia. El emperador simboliza la energía masculina y a la vez alude a la imagen del padre. En él se origina la disciplina de la voluntad y el respeto por las normas que determinan un cosmos y no un caos. El emperador representa la fuerza de voluntad y la energía necesarias para asumir el reto de ser recto e impecable en la vida pública, en la acción cotidiana. La disciplina y el control de sí mismo,
y la capacidad de mantenerse fiel a sus principios constituyen sus verdaderas armas de poder con las que ejerce su influencia en la realidad. El emperador sabe y puede mandar porque antes ha aprendido a obedecer. El emperador en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo dispongo, enérgico, tenaz, líder deportivo, asume responsabilidades. Intelectual, yo organizo, concreto, realista, sabe mandar y obedecer, buen nombre y honor, hábil estratega. Interacción social. Yo invito, protección, mecenazgo, sabe llegar a la meta, magnanimidad, padrino. Sentimental, yo comparto, amor, sinceridad, cuidadoso, atento, lealtad incondicional, cumple sus promesas. Económico, yo gobierno, poder adquisitivo, alianzas, contratos, poder e influencia. Familiar, yo protejo, padre responsable y ecuánime, apoyo incondicional, hogar feliz. El emperador al revés refleja el cuestionamiento de la autoridad paterna e implica el primer paso para la emancipación familiar, propia de la adultez. El emperador invertido describe también los problemas del autoritarismo y por extensión, del machismo y sus connotaciones familiares, laborales, sociales, etc. Pues el emperador al revés suele invadir sin pedir permiso y es tosco y primario en sus reacciones, por lo que puede irradiar agravio, desaire, desaprobación o incluso descortesía, con lo que expresa su propio descontrol, además de su mal genio. No gobierna, sino que posee o domina a sus subalternos con demagogia o política. Ambiciona el poder por el poder mismo y en su adquisición es capaz de cualquier felonía. El placer de la aventura lo impulsa a actuar de forma temeraria y osada, jactándose de su pretendida superioridad. El Papa o el Sumo Sacerdote representa la figura de un hombre sentado en un trono con unas columnas. Es aquel que a través de su sabiduría guía a los otros para que sepan cómo deben conducirse por la vida. El símbolo de los dos pilares que, desde tiempos inmemoriales, vigilan las puertas de entrada a los lugares santos y los reinos misteriosos. La tiara papal, un gorro alto, con 3 coronas o niveles, también llamado triple tiara o triple corona. Tiara es el nombre del tocado, incluso en las formas que tenía antes de que se le agregara una tercera corona. La relacionan con la autoridad del Papa como pastor universal, corona superior, juez eclesiástico universal, corona del medio, y gobernante temporal. Las llaves cruzadas simbolizan las llaves de Simón Pedro. Son de oro y plata para representar el poder de atar y desatar los pecados. Las llaves representan la independencia, la confianza y la fuerza. Este doble papel de abrir y cerrar se puede fundir en la idea de iniciación y finalización de una etapa, entrada y salida de algún lugar. De igual modo, puede tener el poder de unir y desunir. La cruz papal o cruz triple de los pueblos de Occidente es el emblema oficial de la oficina papal. No debe ser usada por nadie más que por el Papa. De las 3 barras se dice frecuentemente que representan las 3 cruces sobre el Calvario, pero más probable es que representen a la Iglesia, al mundo y al cielo. Su mano derecha nos indica un antiguo gesto significaba el discurso directo del hablante y su comunicación con Dios en su figura de representante del mismo. El tarot en esta carta manifiesta la religiosidad, la fraternidad de las personas dentro de las experiencias espirituales, la correcta convivencia dentro de las normas establecidas por una misma comunidad. El Papa o el Sumo Sacerdote, en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo investigo, bondad, virtud, honorabilidad, predica con el ejemplo. Intelectual, yo enseño, experiencia, especialización, síntesis y abstracción, maestro inolvidable. Interacción social, yo asumo, predica con el ejemplo, modestia y afabilidad, formal, impecable. Sentimental, yo respeto, amabilidad, gentileza, trato correcto, afinidad, coincidencia, amistad íntima. Económico, yo poseo,
valores tradicionales, intachable profesionalidad, honestidad. El Papa o el sumo sacerdote, al revés, sabe cuando actúa mal. Su pretendida autoridad se basa en la mistificación y la impostura, usurpa e invade las mentes con falsas doctrinas que presenta como revelaciones, se aprovecha así de los incautos para ponerlos a su servicio. Su egocentrismo y soberbia le inducen a creerse superior o privilegiado. Carece de profesionalidad no por ignorancia sino por desidia y petulancia. Utiliza el cinismo y la hipocresía como recurso habitual para lograr sus designios. El Papa invertido representa el falso conocimiento, la corrupción ideológica basada en el dogmatismo o la superstición. Su enseñanza intenta neutralizar la capacidad de discernir lo bueno de lo malo y lo real de lo utópico. Los enamorados. Esta carta nos habla del amor en muchas de sus facetas, pero se inclina hacia los amantes, los enamorados, romances y coqueteo con otra persona. Es una carta de placeres en la que el amor es completo, aunque en ocasiones se tiene que elegir entre opciones y prioridades, las que creemos mejor para seguir adelante. En la pintura podemos ver el sol, resumiendo sus atributos en dos polaridades esenciales. El sol es fuego y luz, calor y resplandor, amor e inteligencia. También podría considerarse, siguiendo las tradiciones espirituales de la humanidad, que el sol físico es reflejo de un sol metafísico o espiritual que trasciende el cosmos. Uno está en el devenir temporal mientras que el sol supremo brilla inmóvil en el eterno presente. Vemos un ángel con sus brazos abiertos, uno de los ángeles, que se piensa que sería el arcángel Rafael, relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación, la cual es necesaria evidentemente para una sana relación, algo central en la interpretación de esta carta. La clara alusión a Adán y Eva. En su representación más popular, en el paraíso. La serpiente enroscada en el árbol, cuando estos aparecen juntos el árbol representa el eje del mundo y la serpiente enroscada en su tronco los ciclos de la manifestación. Atrás del hombre hay otro árbol, con 12 flamas, representan las casas del zodiaco, símbolo de tiempo y eternidad. El suelo es verde y fértil, que sugiere no solo vida, sino prosperidad y felicidad. La montaña simboliza el lugar donde se une lo de arriba y lo de abajo, el cielo, símbolo, y la tierra. La falda de la montaña continúa las cualidades de la tierra y por ello es múltiple, por el contrario, la cima representa la sublimación de la materia y, en consecuencia, es el vínculo trascendente del hombre con los dioses. Las nubes siempre han sido un signo de esperanza. Son un símbolo de nuevos comienzos y un nuevo comienzo. Las nubes también representan el equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. La carta en su representación dual se relaciona con el signo de Géminis. Los enamorados, en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo voy, autodominio, disciplina, dinámico, incansable, pasta de triunfador o héroe. Intelectual, yo consigo, velocidad, perspicacia, superación de obstáculos, convincente, capaz, no se da por vencido. Interacción social, yo exploro, franqueza, calidad humana, vehemencia, intensidad, elegancia, magnetismo. Sentimental, yo cortejo, toma la iniciativa, fluidez, simpatía, invitación, convite, príncipe azul. Económico, yo gano, recompensas, gratificaciones, victorias, trofeos, logros, éxito económico. Familiar, yo intercedo, intermediario a neutral, comparación de opuestos, quedar bien consigo mismo y con los demás. La indecisión de los enamorados al revés, ante distintas opciones alude a los múltiples que pugnan por tener una oportunidad. Las diversas tentaciones son irresistibles por diferentes motivos y las contradicciones marcan tendencias opuestas que conviven simultáneamente. La parte derecha de la mente discrepando de la parte izquierda. En el enamorado al revés se preanuncian las pruebas por las que hay que pasar tarde o temprano, en las que se constatan y comprueban las capacidades de ser. Hay que demostrarse, a pesar de temores y dudas,
que se puede volar más alto, realizar logros, obtener victorias sobre difíciles obstáculos, o atreverse a abrir el corazón. Continuamos en el siguiente video con los arcanos mayores. Gracias y felices lunas.